Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes y compartir la palabra de Dios, lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Quiero una vez más poner énfasis en este versículo que estudiamos hace unos días y que se encuentra en Daniel en el capítulo 11, versículo 32. Y en este versículo dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y quiero poner énfasis otra vez en esta parte porque es muy importante y muy interesante. Yo sé que el tiempo en el que estamos viviendo no va a ser único. Vendrán tiempos quizás, y creo yo, más complicados. De hecho, la Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo con respecto a los días que vienen, al tiempo que está por venir. Van a ser momentos complicados, días más difíciles cada vez, y debemos de estar preparados. Las cosas no se van a cambiar para bien, y no quiero ser y ni quiero sonarme pesimista, negativo, pero conscientes de que las cosas realmente no van a cambiar, se van a poner peor las cosas. De lo contrario, Dios Jesucristo, quien dijo esta profecía, estaría equivocado. Pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, lo que Él dijo se va a cumplir. Y esto que va a cumplirse es esa parte en donde dice que la maldad será multiplicada. Bueno, en medio de todo esto, hermanos, en medio de todo esto, debemos de seguir adelante. Pero ¿quiénes son los que van a seguir adelante? Bueno, Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es importante conocer a Dios, y es importante estar conociendo a Dios y poner todo nuestro empeño en conocer a Dios. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Ahora, hay otra parte en la Escritura que quiero mencionar, que está en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24. ¿Qué dice esta parte? Esta parte dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tomamos bien en cuenta las palabras que maneja aquí el profeta Jeremías en este versículo: alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Esto es algo importante. Conocer a Dios, entender quién es Dios en mi vida, qué lugar ocupa Dios en mi corazón, qué lugar está ocupando Dios en tu corazón, quién es Dios realmente en tu vida. Quiero referirme a un ejemplo que está mencionado en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 3. Y es con respecto a los hijos de Elí. Los hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. En esta parte de la Escritura nos dice que Ofni y Fines eran sacerdotes del Señor. Pero ¿qué opinión tenía Dios sobre estos sacerdotes? Eran sacerdotes. ¿Cuál era el oficio, el papel de un sacerdote? Bueno, enseñarle a la gente quién es Dios, cómo se debía de adorar a Dios, cómo se debía de amar a Dios, de servir a Dios. Pero Ofni y Fines, al parecer, no entendían cuál era su papel. Sin embargo, la Biblia dice que eran los sacerdotes. ¿Qué dice al respecto de Ofni y Fines? Porque en esta parte de la Escritura, en 1 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, en esta especial parte de la Escritura, repito, en 1 de Samuel, el capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos, sin conocimiento de Jehová. Ahora, esta es la opinión que Dios tenía acerca de estos hijos de Elí, que eran sacerdotes. Eran hombres impíos. Déjeme decirle, ¿qué es una persona impía? La descripción que da al respecto de una persona impía es que no tiene o no siente compasión o piedad. No siente y no tiene compasión ni piedad.
también que no demuestran ninguna devoción ni respeto en cuestiones o a cuestiones religiosas. Qué curioso. Fíjese usted, Ovni y Fines eran sacerdotes, pero Dios los describe a ellos como hombres impíos, que aun siendo sacerdotes, no tenían respeto ni a lo que ellos mismos hacían. ¿Qué hacían ellos? Ofrecían sacrificios a Dios, lo hacían por la gente que iba, les enseñaban a Dios. Pero imagínese usted, de alguna manera, ellos le hablaban a Dios a la gente. Es un ejemplo, ellos le hablaban a Dios a la gente y ellos mismos estaban diciéndole a la gente, mira, yo te hablo de Dios, pero realmente no sé si exista. Yo te hablo porque debo de hablarte, pero ni aún sé si realmente vive. No me consta, no tengo conocimiento de él. Imagínate, por un lado te hablaban de Dios, por un lado le hablaban a la gente de Dios, pero ellos mismos ni siquiera tenían el conocimiento pleno de quién era Dios en ellos. Esto es algo difícil de entender, pero que hoy en día sucede. Hay muchas personas hoy en día que pueden tener una religión, que pueden ser evangélicos, pueden leer la Biblia, pueden hablar de Dios, saber quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, pero no muestran respeto. Solamente tienen un conocimiento mental, pero no tienen algo vivo en sí mismos, en su ser interior. No hay un testimonio vivo de quién es Dios en ellos. Y por lo tanto, pueden hablar de Dios de una manera vaga, de una manera en que no respeta para ellos, en que no tiene ningún valor en ellos el hablar de Dios o el expresarse o el vivir de tal modo. Lo pueden deshonrar. Pueden decir que lo aman, pueden decir que creen en Él, pero con sus hechos lo van a negar. ¿Por qué? No hay conocimiento de Dios. Entonces, Ovni y Fines no tenían conocimiento de Dios, eran hombres impíos. ¿Qué hacían estos Ovni y Fines? ¿Qué hacían estos hombres? La Biblia dice que cuando la gente llegaba a ofrecer sacrificios a Dios y los llevaban al sacerdote, ellos tomaban de esa ofrenda y le decían a la gente que llevaba las ofrendas a Dios, da carne para asar para los sacerdotes, porque no voy a tomar de ti de lo que ya fue ofrecido. Tienes que darlo antes a los sacerdotes, cuando realmente no tenían que haber hecho eso. Primero se ofrecía a Dios y después los sacerdotes podían tomar de lo que quedaba y comerlo ellos. Pero Ovni y Fines no hacían eso, ellos lo tomaban por la fuerza. De esa manera, ¿qué hacían? Hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas a Dios. Había un desprecio hacia Dios, ocasionado por estos hombres, por sus actos, por las acciones que estos hombres hacían. Los hombres menospreciaban las ofrendas a Dios. Hoy en día hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios por causa de aquellos que se dicen hablar de Dios y que se dicen conocer de Dios. Este es un punto importante. También, ¿qué hacían los hombres Ovni y Fines, estos sacerdotes? Dicen las Escrituras que dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había también allí una inmoralidad. Vivían y tenían una vida inmoral en ellos. Qué difícil es en estos días encontrar personas, hombres y mujeres, que con sus vidas puedan amar a Dios y reflejarlo en sus acciones, en sus actos. No solamente con sus palabras, pero que con sus actos puedan expresar, reflejar que conocen a Dios, que Dios está en ellos. La revelación que viene de Dios dada al hombre, cuando Dios se revela al hombre, lleva un fruto y lleva un resultado muy impresionante. Como resultado da que el hombre desea vivir sin pecado, desea vivir una vida santa, una vida pura delante de Dios. Cuando Dios se revela al hombre, cuando Dios se revela al ser humano, esto lleva un fruto tan especial, muy, muy interesante, muy bonito. El resultado es que el hombre, cuando tiene esa revelación de Dios, se demuestra en que va a querer vivir una vida santa,
una vida pura, lejos de la inmoralidad. No estoy diciendo que esta persona sea ya perfecta. No estoy hablando de perfección. Pero el anhelo de vivir una vida que le agrada a Dios va a estar en esa persona que ya sabe y que tiene esa revelación de quién es Dios en su vida. Va a desear vivir de esa manera. Repito, no que sea perfecto. Va a fallar, quizás pueda fallar, pero se va a levantar. No se va a quedar viviendo en su pecado y conforme viviendo una vida pecaminosa. No, esa persona se va a levantar, va a renunciar al pecado, va a rechazar el pecado, se va a arrepentir, de tal modo que va a volver a empezar a caminar con el Señor. Toda persona, entonces, que tiene una revelación de Dios, toda aquella persona que tiene una revelación de Dios, va a dar como resultado una vida pura, una vida santa, una vida apartada del pecado. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su interior, sabe realmente quién es Dios. Él sabe quién es Dios. En el libro de Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso ahí es importante entonces saber y reconocer que cuando Dios está en nuestra vida, no es que somos perfectos, pero Dios que está en nosotros y que le hemos dado nuestro corazón, va a producir un cambio y una transformación en nuestro interior. Sigue diciendo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claramente lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, esa semilla que fue sembrada en el corazón de esa persona, cuando se habla de la simiente, está hablando de la semilla, de esa semilla de Dios sembrada en el corazón de esa persona. Dice que esa semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que nos van a venir van a ser tiempos importantes. A través de estos tiempos vamos a saber qué tanto conocemos a Dios y vamos a saber que si nuestro corazón está realmente en Dios. En Lucas, en el capítulo 10, versículo 22 al 24, dice que todas las cosas, Jesús está hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En esta parte, hermanos, Jesús está hablando de la revelación que Él puede darle a todos aquellos que le buscan. No quiero dejarlos pensando en que todas las cosas no tienen solución, porque todo va a tener una solución un día. Un día, ¿sabe? Jesús va a venir. Eso es inevitable, Jesús va a venir. Aunque muchas personas no lo desearan y dijeran, no, no quiero saber nada de Dios. ¿Sabe? Este mundo fue creado por Dios. Dios está aquí y no podemos sacar a Dios de la escena. Dios va a estar. Así como no podemos negar el que llueve y aquella persona puede decir es que yo no creo que va a llover, sin embargo va a llover. No se puede decir no va a temblar, porque cuando Dios dice va a temblar y la persona va a estar sintiendo la tierra moverse. Un día Dios va a venir. Toda esta maldad se va a terminar. Todo lo malo se va a terminar. Pero lo importante es que como hoy en día vivamos, es lo que va a definir en el futuro cómo vamos a estar y en dónde vamos a estar. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que usted y yo lo podamos conocer. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros.
No basta solamente con pensar en que voy a una reunión o soy parte de una religión y pensar que eso ya nos asegura el que estamos en Dios. No, porque estos hombres omnifines eran sacerdotes. No sé desde qué momento ellos empezaron a ser sacerdotes de Dios. Pero algo sí sabemos es que aunque ellos eran sacerdotes, la Biblia dice claramente que eran hombres impíos y no conocían a Dios. Usted puede agarrar una Biblia, aprender versículos de la Biblia y todavía no conocer a Dios. Dios quiere que usted le conozca de una manera personal. Para eso quiero decirles que se necesita tener disposición. Disposición. Inclinar nuestras acciones a que ocurra en nuestro corazón el conocer a Dios. Si yo estoy diciendo que yo quiero conocer a Dios, pero yo no estoy tomando un tiempo para leer las Escrituras, si yo no estoy tomando un tiempo para pensar en lo que estoy leyendo de las Escrituras, si yo no estoy tomando un tiempo para hablar con Dios, si yo no estoy tomando un tiempo para meditar, entonces mi boca dice una cosa, quiero conocer a Dios, pero mis acciones demuestran que realmente no me interesa. La disposición es importante. Si yo quiero conocer a Dios, voy a enfocarme y voy a dedicar tiempo. Voy a dar tiempo porque yo quiero realmente saber quién es este Dios y qué lugar ocupa en mi vida. Hermanos, busquemos a Dios. El mundo necesita de hombres y mujeres que conozcan a Dios. El mundo necesita y va a necesitar urgentemente de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas, de niños y niñas, que en donde quiera que se encuentren, sea manifiesto que ellos conocen a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le conozcan. Por eso esta escritura en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Y qué lugar ocupa Dios en usted? Espero que Dios sea el número uno en su vida. Que Dios sea lo más importante en usted. Déjeme decirle que para Dios usted sí es importante. Porque pensando en usted es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a darlo todo para que usted un día lo llegara a conocer. La pregunta ahora es, ¿y usted quiere conocerlo a Él? Que Dios le bendiga, hermano y amigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder dirigirme a mis hermanos y a mis amigos. Te pido, Señor, que tu palabra nos sea revelada en nuestro corazón y que podamos llegar al punto, al momento en el que podamos tener el testimonio en nuestro interior de quién realmente eres tú en nosotros. Que a través de tu Espíritu Santo y con tu Espíritu Santo traigas una revelación a nuestro interior, a nuestro espíritu, de tu espíritu a nuestro espíritu, de quién eres tú. Señor, te doy gracias. Muchas gracias por todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Gracias, Señor Jesús. Haznos conscientes del momento en el que estamos viviendo y haznos conscientes de que tú quieres y anhelas personas, hombres y mujeres, que estén deseosos, anhelando conocerte cada día. Gracias, Señor, por tu grande amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.